Pues vamos a continuar con sarcoma del esófago. Esta es la siguiente parte del video. Los sarcomas y los carcinosarcomas son neoplasias inusuales que constituyen alrededor del 0.1 al 1.5% de todos los tumores esofágicos. La clínica es la disfagia, síntomas de aspiración pulmonar consecutiva a la obstrucción esofágica, síntomas de obstrucción de las vías respiratorias y síncope por compresión. Y bien, estos dos últimos se van a dar en los casos de las neoplasias grandes. Aquí les puse una imagen de algunos de los tipos de sarcomas que suelen presentarse, simplemente para recordarlos: el angiosarcoma, osteosarcoma, condrosarcoma, liposarcoma, el gastrointestinal, el tumor del estroma, fibrosarcoma y entre otros. Los estudios diagnósticos, aquí de igual manera va a ser muy útil el trago de bario, que nos va a revelar una masa esofágica intraluminal polipoide que va a causar una obstrucción parcial y la dilatación del segmento proximal al tumor. La naturaleza polipoide y blanda de la lesión sugiere la presencia de un sarcoma en vez de un carcinoma ulceroso y estenosante. Y como pueden ver aquí en la imagen, pues se observa claramente la masa que obstruye el paso al trago de bario, y no es como en las anteriores, que podíamos ver cómo pasaba claramente. Aquí es una masa que obstruye en su totalidad al bario, y no es como en la anterior, una imagen semilunar en la cual nosotros observábamos que tenía una formita de D y el bario pasaba por esta zona tranquilamente. Aquí es una masa completa que obstruye y en este lado pues la tenemos. Y pues como ustedes lo pueden observar, es la pieza quirúrgica y es un leiomioblastoma de 9 centímetros. Evidentemente es un señor tumor. Y aquí podemos ver una imagen de tomografía computarizada en la imagen A de un leiomiosarcoma. Claramente se ve señor tumorzón. Por otra parte, de igual manera, podemos ver la pieza quirúrgica de una lesión mostrada en la imagen B. Aquí está. La señalamos. Una disculpita. Está señalado. Listo, ya estaría. Continuamos. Y como ven, es muy grande. La esofagoscopía, podemos observar una masa necrótica intraluminal. Cuando se intenta obtener una muestra para la biopsia, es importante eliminar el tejido necrótico, porque aquí es necesario que la superficie sangre. Si no es así, la pieza de la biopsia puede aportar material necrótico. El material necrótico no nos sirve, no nos ayuda. Es necesario obtener tejido viable. De lo contrario, sería imposible diferenciar entre un carcinoma, un sarcoma, un carcinosarcoma, entre otros. Esto, pues, entre las características histológicas.
y pues de igual manera para ayudar al el patólogo. Los carcinomas polipoides del esófago, a diferencia de los carcinomas infiltrativos, son superficiales a a la muscular propia. Aquí pues el tratamiento va a ser la resección quirúrgica, como lo hemos visto y como vimos en las piezas anteriormente mostradas. Eh, la radioterapia pues no va a dar buenos resultados y los tumores permanecen en la superficie. Como han visto, los tumores suelen ser suelen ser de gran tamaño, evidentemente, y no es hasta fase avanzadas que ocurre la invasión local o se diseminan a sitios distantes. Eh, es necesario que no haya penetración en la pared ni metástasis a ganglios linfáticos para tratamiento curativo. Y bien, la extirpación quirúrgica explica la mayoría de los casos de supervivencia. Entonces, evidentemente, como lo explicaba, es necesaria la resección quirúrgica. También podemos observar que 4 de cada 8 individuos con carcinosarcoma sobrevivieron 5 o más años, y es difícil valorar las ventajas de resección del tumor debido al número tan bajo eh, de pacientes que presentan este tumor. La mayoría de leiomyoblastomas se forman en el estómago y el 38% de estos individuos muere a causa del cáncer a los 3 años. Entonces, la presencia de un hipercromatosis nuclear con un aumento de mitosis y un tumor mayor de 10 centímetros y síntomas clínicos con más de 6 meses de duración es un mal pronóstico para nuestros pacientes. Continuando con el siguiente tema, pues vamos a hablar de la perforación esofágica. Este, este tema constituye pues evidentemente una urgencia real. Se presenta tras procedimientos diagnósticos o terapéuticos. La perforación espontánea, como los síndrome de Boerhaave, es la causa de solo el 15% de los casos de perforación esofágica. Los cuerpos extraños suelen causar el 14% y bien los traumatismos el 10%. La rotura espontánea del esófago tiene una tasa de mortalidad muy alta. También coincide con el antecedente de vómito persistente. Esto es muy importante porque suele presentarse de manera silenciosa en un número limitado de enfermos sin antecedentes específicos. Continuando con la clínica es un síntoma constante y marcado que sugiere de manera invariable una presencia de rotura esofágica, en particular cuando se presenta en la región cervical tras un procedimiento que implica el uso de instrumentos. En el caso de que se presente en la región retroesternal, en un paciente que tiene vómito persistente, es necesario que se haga el diagnóstico más probable si aparece enfisema subcutánea. En, en- También tenemos que tomar en cuenta que en el 50% de los casos se presenta un ergue concomitante. Durante el vómito tenemos que tener en cuenta que la presión intragástrica aumenta de manera excesiva, esto por arriba de 200 milímetros de mercurio. El diagnóstico, pues aquí van a ser importantes la radiografía de cuello, que como podemos observar en la imagen, nos lo señala la flechita aquí en esta parte. Nos ayuda a observar aire entre los músculos extensores de la columna. De igual manera, hay que tener cuidado porque se suele diagnosticar un neumotórax o una pancreatitis, así que mucho cuidado. Eh,
Se debe de tomar el sujeto como en decúbito lateral derecho y aquí depende de tres factores estas alteraciones: el tiempo transcurrido entre la perforación y la exploración radiográfica, el sitio de la perforación y la integridad de la pleura mediastínica. En el 90% de los casos, el diagnóstico se va a confirmar por la extravasación del medio de contraste en el esofagograma. Como lo pueden observar, esta es en la parte derecha estamos observando la radiografía de un paciente en donde tiene la perforación del esófago. Se utiliza material de contraste hidrosoluble. Se coloca, como ya lo había mencionado, el paciente en el decúbito lateral derecho. Y del lado izquierdo, el esófago se llena por completo y de este modo podemos observar la alteración. Y bien, en el caso de la perforación cervical, es habitual observar enfisema local o el enfisema mediastínico es un poco inusual, pero no descartamos su presencia. Y si se conserva la integridad de la pleura, se presenta con rapidez el enfisema mediastínico. En caso del tratamiento, la clave de un tratamiento óptimo es el diagnóstico temprano. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, pero pues también es complicado. Bueno, simplemente hay que asociar la clínica, el antecedente, y pues el antecedente sería como lo había mencionado, la intervención con aparatos y demás. Como se había igual dicho, la asociación con ERGE en el 50% de los casos. Y pues, hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy cuidadosos con la historia clínica. Y pues ya saben, ciertas cuestiones y ciertos puntitos y detalles que siempre hay que estar como valorando. Aquí el mejor resultado pues menciona el libro que se obtiene con el cierre primario de la perforación antes de las 24 horas. Esto se ha asociado que tiene una supervivencia de 80 al 90%. La mortalidad tras el cierre inmediato varía entre el 8 al 20%. Evidentemente, como observan y como podemos ver, es una mortalidad muy baja mientras se atienda de manera inmediata. Si el retraso en reparar la perforación es mayor a 24 horas, los tejidos presentan inflamación. Con esto se lleva a cabo una sección del cardias y una extirpación de la porción lesionada del esófago. Y evidentemente entre más nos tardemos, mayor complicación y problemas van a presentar nuestros pacientes. Por otra parte, se da con mayor frecuencia en la pared lateral izquierda del esófago, por arriba de la unión gastroesofágica. La mayor, para lograr una exposición adecuada de la herida, se lleva a cabo una disección semejante a la miotomía esofágica. Se levanta el colgajo del tejido y se va a realizar se va a cerrar mediante una sutura modificada tipo Gambe. El cierre se refuerza mediante la colocación de un fragmento de la pleura y una funduplicatura tipo Nissen. Y aquí podemos observar todo el procedimiento que se va a realizar. Aquí es muy importante que al final de todo este procedimiento, en el realicemos un esofagograma con bario que muestre una estenosis y una perforación en la que nosotros podamos comprobar que se haya sellado, tengamos un esofagograma de control. Es a lo que me refiero. Que podamos demostrar que después y tras la cirugía haya quedado bien sellado o de alguna manera reparado ese esófago. Aquí es lo que les mencionaba. em, Tres criterios para guiar las medidas terapéuticas conservadoras. El trago de bario debe demostrar que
eh, está limitada al mediastino y el líquido debe drenar de nuevo hacia el esófago con facilidad. Es lo que les mencionaba, que esto nos debe indicar que todo está bien, evidentemente. O sea, que cumple su función y que nuestro paciente aparentemente se encuentra bien y que va a ser funcional. Por otra parte, debe de presentar síntomas leves y debe haber indicios mínimos de septicemia clínica. Mientras que estas condiciones se cumplen, podemos iniciar con alimentación parenteral, antibióticos y cimetidina para disminuir la secreción de ácido y actividad de la pepsina. Antibióticos, esto para disminuir cualquier riesgo de sobreinfección y demás complicaciones. En caso de que todo salga bien, todo se presente buena respuesta para nuestro paciente y todo sea favorable, la alimentación oral puede reiniciarse luego de 7 a 14 días. Ya saben que todo paciente es independiente y esto evidentemente va a ser personalizado y bien va a depender pues evidentemente de cada paciente. De igual manera, depende de igual manera de los datos radiográficos de cada paciente. Continuando con las lesiones por cáusticos. Aquí pues tenemos una de dos, las lesiones accidentales o las lesiones que son accidentalmente no accidentales. Bien, en el caso de las lesiones accidentales, generalmente se presentan en niños y estos suelen deglutir pues cantidades pequeñas de las sustancias. En el caso de los adultos, este suele ser intencional y estos son durante intentos de suicidio y pues como entendemos el concepto suele ser en cantidades más grandes. Aquí es frecuente que la deglución de álcalis es más frecuente la deglución de álcalis que de ácidos, debido a que los ácidos fuertes causan dolor quemante inmediato en la boca. Entonces, al sentir pues que quema, evidentemente se lo quitan y pues no. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. La patología con respecto a esto es que la deglución de las sustancias eh, origina lesiones aguda y crónica debido a con respecto a esto, durante la fase aguda se debe controlar la lesión inmediata de los tejidos y el potencial de perforación. Esto va a ser muy importante con respecto al tratamiento y demás. El grado y la amplitud de la lesión dependen de múltiples factores. Aquí vamos a mencionar algunos: la naturaleza de la sustancia cáustica, la concentración, la cantidad deglutida, el tiempo de contacto y el tiempo de contacto con los tejidos. Con respecto a la fase crónica, el objetivo es el tratamiento de la estenosis y las alteraciones de deglución a nivel de la faringe. Y aquí, como podemos ver en la imagen, es una endoscopía digestiva alta en donde observamos estenosis de la luz del esófago con trayecto fistuloso. Como pueden observar, aquí ya se han creado, aquí podemos observar una fístula. Evidentemente, aquí ya el trayecto, hay un trayecto fistuloso. También de igual manera está estenosado, ya no hay una luz normal, ya no está amplio como debería de estar, ya no es un trayecto normal, lo cual va a causar muchas complicaciones a largo, a corto y a mediano plazo. Esto es
esto va a ser difícil, algo difícil de tratar, como pueden ver en la imagen. Por eso ese artículo se me hizo interesante. Dije, y esta imagen, con respecto a esta imagen, me gustó para mostrárselas. Evidentemente es un paciente que va a necesitar cirugía y un tratamiento largo. Y este caso lo traje y de igual manera vamos a ver la cirugía más adelante. Porque de este sí tengo la cirugía y demás y lo vamos a ver. Continuando con esto, cuando una solución al 3.8% entra en contacto con el esófago durante 10 segundos, se produce una necrosis de la mucosa y submucosa, pero no daña la capa muscular. La intensidad de las contracciones esofágicas varía. Esto en las distintas porciones del esófago. Esto es muy importante porque nos habla de que no va a dañar la sustancia de igual manera durante todo el trayecto esofágico. Y una solución al 22.5% penetra en toda la solución, en toda la pared esofágica y alcanza los tejidos periesofágicos. Evidentemente, como pueden notar las diferencias en concentraciones, esta solución nos va a hacer mucho más daño que esta, independientemente del tiempo que esté en nuestro, en nuestro esófago. Evidentemente, esta se puede aguantar más, aunque esté un poco más de tiempo en nuestro esófago que esta. Luego entonces hay que tener mucho más cuidado con el tipo de solución y las cosas que dejamos al alcance de los niños y de igual manera con los adultos y las demás y las personas con intentos de suicidio, como se había mencionado al principio de la exposición. De igual manera hay que entender que los álcalis disuelven el tejido y por ello penetran con mayor profundidad con respecto a los ácidos que causan necrosis coagulativa que limitan su penetración. Con respecto a la patología, las lesiones por lejía evolucionan en 3 fases. La primera fase va a dar una fase necrótica con una duración de entre 1 a 4 días después de la lesión. Esta va a dar una coagulación de proteínas intracelulares que van a causar una necrosis hística y el tejido vivo circundante pues va a causar una reacción inflamatoria muy intensa. En la segunda fase va a dar una ulceración y granulación. Esto se va a dar entre el tercer al quinto día. Después de la lesión se va a desprender el tejido necrótico superficial y va a dejar una base ulcerada con inflamación aguda que poco después llena el tejido de granulación y continuando el tiempo de la fase dura va a surgir entre esta fase dura entre 10 a 12 días y es cuando el esófago presenta la debilidad más intensa. La última fase es el cierre y la cicatrización. Esto se va a dar de 3 semanas después de la lesión. El tejido conjuntivo neoformado se contrae y genera estrechamiento del esófago, lo que va a formar adherencias entre las áreas con granulación que van a dar origen a abolsamientos y bandas rígidas. Y aquí es cuando tenemos que tener mucho cuidado con, con las formaciones de estenosis, como se los había mencionado en esta parte, porque esto nos va a causar muchas complicaciones a largo plazo, como en esta parte que se ve estenosado. Aquí, mira. Y bueno, de igual manera aquí no se ve el paso de la luz, no se ve, se ve la luz muy obstruida. Aquí probablemente por la inflamación, pero
En esta digo que se ve muy probablemente por la inhalación, pero en esta sí evidentemente la luz está enosada. Una disculpita. Continuando, aquí sí va a ser mayor la clínica. La clínica es dolor en la boca, en región retroesternal, salivación excesiva, dolor durante la deglución, disfagia. Aquí es posible que se presente el sangrado, la hematemesis y bien, en el caso de que se presente fiebre, está correlacionada a la existencia de una lesión en el esófago. Con respecto a las reacciones sistémicas graves, como el caso de hipovolemia y acidosis, pueden causar daño renal. Y bien, en la fase de cierre y cicatrización, se pueden presentar síntomas como la disfagia, esto causado por la fibrosis y la retracción que causan el estrechamiento del esófago, como ya se los había explicado anteriormente, aquí otra vez. Eh, las complicaciones respiratorias que se pueden presentar incluyen el espasmo y el edema laringio, así como el edema pulmonar. Eh, de igual manera, para disminuir la posibilidad de perforación, el endoscopio no se debe introducir más allá de la primera lesión esofágica que se detecte. Aquí podemos ver en la endoscopia para valorar el grado de quemaduras esofágicas y gástricas por corrosión. En el caso de primer grado está la hiperemia y el edema de mucosa. En segundo grado encontramos hemorragia limitada, ulceración con exudado y perforación de pseudomembranas. En el caso del tercer grado, el desprendimiento de mucosa, úlceras profundas, hemorragia masiva, obstrucción completa de la luz, esófago por edema, carbonización y perforación, etc. Y bien, la localización por cáusticos, como les había mencionado, aquí va a ser frecuente el esófago y en el esófago es más frecuente que se presente en la porción media y, y por otra parte, igual es frecuente que se llegue a lesionar la parte del antro del estómago. Muy bien. Con respecto al tratamiento, el tratamiento se va a orientar eh, con respecto a la atención inmediata de las consecuencias inmediatas y tardías. El tratamiento debe ser limitar la quemadura mediante la administración de agentes neutralizantes durante la primera hora. Aquí hay una breve como explicación. Esta explicación no me la inventé yo, literal así te lo explica el libro. La lejía y otros álcalis se neutralizan con vinagre diluido, jugo de limón o jugo de naranja. El ácido se neutraliza con leche clara de huevo o antiácidos. Por eso les puse esta tablita de la escala del pH, para que recordáramos que los ácidos se neutralizan con los alcalinos y los alcalinos se neutralizan con los ácidos. Una disculpita, pero pues es que así te lo menciona el libro. Sí, sí, la verdad es que así te lo menciona. Y pues bien, con respecto a los casos graves, es necesario corregir la hipovolemia, administrar antibióticos de amplio espectro para disminuir la reacción inflamatoria, prevenir complicaciones infecciosas y bien, en el caso de ser necesario, vamos a colocar una sonda de yeyunostomía para la alimentación. Aquí va a ser muy importante tener en cuenta las contraindicaciones, porque no se recomienda la utilización de bicarbonato de sodio porque puede producir CO2, lo cual podría incrementar el riesgo de perforación. El uso de eméticos está contraindicado ya que el vómito genera un segundo contacto de la sustancia cáustica. Y por otra parte, como recordarán en la sección anterior, contribuye a la perforación si esto es muy forzado. Si tienen dudas, regresen un poquito y ahí lo explico. Y o sea, sí, evidentemente
forzar otra vez el esófago, aumentar las presiones a más de 150 milímetros de mercurio, pasar los 200 milímetros de mercurio y favorecer una perforación esofágica, que es otra vez un, eh, una urgencia y evidentemente es un riesgo. Aquí está otra vez un algoritmo para el tratamiento de la lesión aguda por compuestos químicos que siempre son necesarios y que no quede duda de todo lo que hemos explicado hasta este momento. Y en la imagen de la derecha podemos ver la prótesis elaborada con una sonda pleural y bien que se coloca en el momento de la laparotomía exploradora. Este, y bien, esto nos va a ayudar a extraer la saliva y el moco atrapados en la faringe y el esófago proximal. Y pues listo. Por otra parte, pues el esófago casi siempre va a presentar necrosis y quemaduras graves, de manera que son necesarias una gastrectomía total y una esofagoctomía casi total. Los órganos que en este caso se suelen utilizar para sustituir el esófago van a ser el colon, estómago y yeyuno. Y esto va a ser a través de un mediastino posterior o una vía retroesternal. La selección del órgano, por si tenían duda, va a depender de la extensión del daño de la faringe y del esófago cervical. Bien, aquí un dato interesante es que los injertos de yeyuno con base en la arteria tiroidea superior han dado excelentes resultados, han sido una maravillosa jugada. Entonces, pues aquí hemos de ver lo que he mencionado hasta este momento, cómo se da una anastomosis del intestino en un seno piriforme conservado. Es lo que acabo de explicar en una imagen que representa y es sacada del libro de lo que acabo de mencionarles. De igual manera, en la imagen, en la figura 25.82, se da una anastomosis del intestino a la orofaringe posterior. Y bien, no quiero quedarme mucho aquí porque ahora sí viene lo chido. Como recordarán, les había mencionado que tenía el caso del paciente, las primeras imágenes que tenía, y sí, son estas. Es una esofagoctomía transyatal, es lo que se les realizó. Eh, como pueden observar, este es todo el procedimiento. De igual manera, aquí dejé el caso clínico para, por si les interesa y les deja la duda. Les dejé la duda, pues aquí está. Sí, sí se los traje, sí se los dejé. En este caso, el paciente después de la cirugía tuvo complicaciones. Sí, evidentemente era una cirugía complicada. Y pues aquí como pueden observar, tuvo una tubulización gástrica, una plastía gástrica con una sutura mecánica. Sí, pues sí, como pueden ver, evidentemente pues es un procedimiento complicado. O quizá para mí se me haga algo complicado y quizá para el cirujano pues no. Pero pues es como, jaja, wow. O sea, se ve increíble, de verdad se ve increíble. Y como les decía, este paciente sí presentó complicaciones. eh, Tuvo un neumotórax y después, eh, eh, o sea, de eso salió y al final, o sea, el paciente, el punto es que sobrevivió, sí sobrevivió y a los 9 días ya se eh, empieza con vía oral y todo bien. Empieza con la vía oral y, y pues eso sería todo. Aquí es como, esta es la última parte de todo lo que estamos viendo, el tiempo quirúrgico cervical, en donde se da la anastomosis gastroesofágica con sutura mecánica, y bien es lo mismo que veíamos en esta parte, acá, en donde se da la unión,
pero pues evidentemente no es lo mismo la imagen de un libro a la imagen de la vida real. Y pues este es el aporte del doctor Cuenca Torres. Es estenosis esofágica por ingestión de cáusticos. Por si tienen duda, evidentemente aquí les dejé el link por si lo quieren revisar. Y sí, como les digo, está muy padre, o sea, se me hizo muy interesante. Y pues nada, como les decía, el paciente sí sobrevivió, o sea, les digo que sí, sí presentó complicaciones. Tuvo neumotórax y fue drenado y demás, pero pues nada, sobrevivió. A los 9 días inicia con la vía oral y, y pues ya está, o sea, la libró y ya está. Y pues nada, de mi parte eso sería todo. Aquí está la bibliografía consultada. Aquí de igual manera les agregué el video de YouTube. A mi consideración está interesante el video del doctor Giovanni Ramacchiato. Está interesante, de igual manera está muy padre. O sea, si tienen tiempo, véanlo. A mi consideración está muy bueno. La aportación del doctor Cuenca igual está muy buena. Este es un artículo cortito, no está muy largo. Igual es esta última. Y como les digo, está interesante. Si pueden, léanlo. Y pues nada, eso sería todo. Si tienen alguna duda, pues ya saben, agréguenlo en la caja de comentarios. Para eso estamos para ayudarlos, sacarlos de dudas y demás. Un saludo, quédense en casa, lávense las manitas, usen cubrebocas, si salen de casa, ya saben. Hasta la próxima.